Tenemos con cámaras. Ya, ok. Gracias. Buenas noches, queridos maestrantes. Mi nombre es Sergio Coca Céspedes, como ha mencionado la licenciada. Soy abogado de profesión cochabambino. Esto recientemente lo estoy diciendo porque antes no lo decía en posgrado, pero mi amigo auditor del municipio de Cochabamba me sugirió y me dijo: hazlo, porque la verdad a uno le cuesta y la gente lo tiene que conocer. Tengo maestría, tengo especialidad, tengo 9 diplomados en corrupción pública, en derecho penal, y estoy acreditado por la Contraloría General del Estado para realizar auditorías gubernamentales a partir de opiniones jurídicas en el área estrictamente de lo que es manejo administrativo, específicamente en los subsistemas no de contratación, sino en los sistemas ya operativos y en algunos sistemas del artículo 2, parágrafo 1, operación, administración, contabilidad integrada, etc. En la actualidad, profesión libre en Cochabamba, La Paz y Sucre. Estamos pensando venir a esta hermosa tierra que es bastante linda y bastante grande. Cuando yo siempre vengo digo el Miami boliviano, porque el clima lo tiene igual y la gente siempre es distinta acá en todos los conceptos. Tengo grandes recuerdos de Santa Cruz y espero siempre llevarme uno, y aprendizaje también tiene que ser bilateral. Estaba pidiendo que cada uno se presente porque no tenemos que ser desconocidos. Antes de la presentación, permítame señalarles, como le dije a la licenciada, yo subí a su email que me pidieron, pedí que les distribuyan a todos esto, porque esta es la parte introductoria del derecho penal económico. No hay en Bolivia así como derecho penal económico, no existe, y quería que por lo menos me sigan con la lectura. Les voy a dar, no sé si han visto, pero bueno, esto después. Las bases del derecho penal económico extraídos de Italia, Argentina, México, España. Un poquito hemos sintetizado para que podamos ver el tema y el contenido de lo que vamos a desarrollar. El derecho penal económico, una definición. El derecho penal económico, su contenido, funciones del derecho penal económico, características del derecho penal económico, cuando estamos frente a un delito de derecho penal económico, un bien jurídico y el bien jurídico protegido, y algunos problemas que tienen propios del derecho penal económico. Esto pedí que justo hoy lo tengan, como usted dijo, pero lamentablemente vamos a tener que hacer lectura a los párrafos para que podamos seguir con la misma. Al final en el cuarto intermedio, en el receso, en lo que digan, ¿en qué? El break. Ese es un, como diría mi profesor de literatura, es un silogismo utilizado, ¿no? Pero es una pausa, como dicen, refrescamiento, ahora dicen, ¿no? Hora de hidratación, ahora dicen en el fútbol. Bueno, yo hasta eso, dependiendo cuántos están presentes y cuántos tengo en lista, yo les voy a dejar el trabajo del día domingo, para que mañana ya se organicen, el sábado comenzamos y el domingo más. Pienso que hoy y mañana vamos a terminar la parte introductoria y el desarrollo del enfoque que da el derecho penal económico en Bolivia. Tengo en el contenido mínimo que hay que explicarles bienes jurídicos, etc. Y no quiero hacerlo como en pregrado. Vamos a entrar más a un desglose de cada uno de los tipos penales y vamos a pasar a algunos que la verdad que han quedado bastante comprendidos. Tal vez vamos a incidir en uno que con bastante frecuencia lo veo en todo el territorio nacional, que es la estafa, un 335, y alguno que otro que aquí tal vez el compañero nos va a poder decir que es común, pese a que es de última ratio, contratos recibidos al Estado, incumplimientos de contratos y otros más. Y si estás en el punto medioambiental, vamos a ver un poquito la 1333, porque es importante ver eso como las leyes penales en blanco, que tenemos bastantes en Bolivia.
el día sábado, el domingo, yo estimo que sea solo domingo, el trabajo lo van a desarrollar, me van a entregar un informe final que va a ser de este trabajo que les voy a pedir, y ese es el trabajo final. Reforzamiento me han dicho que les dan para las personas que no están, que no vienen, eso ya es otro tema, y un poquito vamos a hacer la interrelación porque hemos traído bastante material. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, excelente. Lamentablemente no les han repartido, no vamos a incidir en lo mismo, pero acá hemos traído una definición básica de lo que es el derecho penal económico. ¿Existe alguna definición, les pregunto, en Bolivia de derecho penal económico? ¿Han escuchado así como derecho penal económico? No. ¿Han escuchado la definición de derecho? Sí. Y hasta el día de hoy hay muchos autores que no se ponen de acuerdo. ¿Han escuchado la definición de derecho penal? Sí, con seguridad. Y todo el mundo sabe que es un conjunto de normas. Pero acá hay un sentido estricto y vamos a ver un sentido un poco más amplio. No sé si esto es mejor ahí. ¿Ya? La idea era que todo el mundo siga y tenga esta lectura porque este es un resumen que yo he preparado y la verdad nos ha costado engrosar. ¿Por qué no repartirlo ahorita? Es que tengo uno, tenían que imprimir acá. Tengo uno. Tengo dos. ¿Saben qué vamos a hacer? Buena idea. Tengo dos. Para mandarlo a hacerlo copiado. Yo lo voy a ir pasando. No tiene que pasarlo en el grupo. No, lo voy a ir pasando. Me va a leer un primer párrafo, lo pasa. Un segundo párrafo, lo pasa. Un tercer párrafo, lo pasa. No lo tiene como pasarlo al grupo y por el teléfono seguir. Lo voy a pasar. O si quieren, ahorita podemos seguir, ahorita para seguir ahorita. no perdamos tiempo. Haremos eso. No perdamos tiempo porque se los voy a subir en el receso. ¿Ya? El que sufre anticipado sufre. Por favor, lectura, ¿cuál es su nombre? Agapito Alpire. Agapito, por favor, doctor, una lectura al párrafo 1. ¿Cuál era el sentido del derecho, la doctrina, cómo ha caracterizado? Caramba. La doctrina, cómo ha caracterizado el derecho penal económico. ¿Qué protegía inicialmente? Por favor. En un principio, dice, la doctrina caracterizó el derecho penal económico a partir de la idea de la protección de bienes jurídicos estatales relativos a la intervención estatal en la economía o la organización y regulación estatal del orden económico, entre paréntesis, derecho penal económico en sentido estricto. Entonces, la doctrina ha caracterizado inicialmente que el derecho penal económico estaba dirigido primero a la protección de los bienes jurídicos ¿de quién? Del Estado. Y hablaba de que el derecho penal económico primero protegía los bienes jurídicos del Estado. Y también la intervención del Estado, ¿dónde? En la economía. Y vamos a ver de qué forma. Eso mantuvo la teoría a partir de la doctrina en un sentido estrictamente estricto, ¿no? La regulación estatal del orden económico no se refiere a nuestro tipo de economía del 306 de la Constitución Política del Estado. No. Ahí dice que tenemos una economía plural. La regulación estatal del orden económico abarca mucho más. ¿Qué es un orden económico? Antes de continuar. ¿Qué es un orden económico? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un sistema económico? ¿Qué vemos en un sistema económico? Nosotros tenemos un sistema económico capitalista, tenemos un sistema económico socialista. A ver, Simón, eso se lleva en ciencia política. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es precisamente el modelo económico, digamos, ¿no? Y obviamente en ese modelo se estudian, digamos, las estructuras económicas. En el caso boliviano, digamos, ¿no? Pudiéramos decir que tenemos, digamos, un sistema mixto, digamos, ¿no? Planteado por el gobierno que se ha ido. Sin embargo, digamos, sigue firme y subsistente el decreto 21060 que establece una economía, digamos, de libre mercado, ¿no? Exacto. El sistema económico es un conjunto estructurado de interrelaciones que determinan la forma de organización de la actividad económica, de la producción, servicios, bienes y servicios,
Y evidentemente la Constitución Política del Estado dice que nuestro sistema económico es plural. Cuando hablamos de plural, ¿qué significa plural? Significa varios. Y tenemos una mezcla bastante interesante en Bolivia. Hablamos de sistemas socialistas, no creo, porque ustedes como abogados y bueno, los que han participado en la función pública, saben que en el sistema de organización de actividades del Estado, en el SOA, existe lo que es la etapa de programación de cada una de las actividades del Estado. Y saben que en esa etapa de programación de actividades existe lo que se llaman etapas de preinversión. Y antes de la preinversión, sabes que existe un BANS, y hacen una especie de sondeo de un BANS positivo, un BANS negativo, y determinan. Y todas esas actividades estaban antes, tenían una interrelación con lo que era el CISPLAN, el SNIP, en la función pública. Posteriormente se modificó a lo que era el SPI, y nos han dado lineamientos. Y esos lineamientos de nuestro sistema económico mantenían y mantienen la pluralidad de los servicios. Y si revisamos cualquier obra de orden pública, con seguridad en su etapa de preinversión o lo que se llaman memorias de cálculo, vamos a ver que todo apunta a un sistema de orden económico capitalista. Y podríamos debatir esto, podríamos debatir con mucho conocimiento, pero no es el objeto. De todas formas, doctrinalmente se caracterizó el derecho penal a partir de una idea: protección de los bienes jurídicos del Estado y también la regulación estatal del orden económico. Continúa, por favor. Esta porquería se apaga cada rato, alguien sabe cómo se... Un mero vistazo a la obra especializada permite apreciar cómo el derecho penal económico se ocupa en general de la estabilización de normas de conductas indispensables para la pervivencia del vigente orden socioeconómico. En ese sentido son objeto de estudio los delitos cometidos pro deudores, no necesariamente comerciantes, contra sus acreedores, los delitos de los administradores de sociedades, contra los intereses patrimoniales de los socios, o los deberes profesionales de control del origen de determinados capitales. Pervivencia. ¿Quién sabe qué significa pervivencia? Pervivencia es duración con vida. Ustedes saben, aquí hay una per, es una preposición a la vivencia, es una duración con vida. De todas formas, hay otro término que una vez me preguntaron, ¿qué es un prodeudor? Lo mismo, es un pro, entonces es un incobrable. ¿Me han visto del abogado en Cochabamba, el que cobra dinero? Yasmán y Torrico. De verdad, su estudio jurídico era repleto, porque puros prodeudores iban a caer en sus manos. Bueno. Entonces tenemos un sentido estricto, pero un vistazo a obras especializadas, me refiero a bastantes libros, dice, nos permite apreciar cómo el derecho económico se ocupa en general de la estabilización de normas de conductas indispensables para la duración con vida o para la vigencia del orden económico-social. En ese sentido son objeto, no sé qué vamos a hacer. Son objeto de estudio los delitos cometidos por los prodeudores. Vamos a ver más adelante un 335, que es casualmente común en el territorio nacional, donde ahora la legislación penal posibilita que los contratos civiles los puedan llevar a la vía penal a través de un delito de estafa. Y vamos a ver sus componentes de ese tipo. Y van a ver que no tiene mucha finalidad y hay algunas particularidades que hay que demostrar evidentemente de que a tiempo de suscribir el contrato, esa relación jurídica, no existía bienes, todo se tiene que certificar y te habilita la vía de la estafa, pero vamos a ver eso más adelante. Los prodeudores, no necesariamente comerciantes. ¿Qué dice el artículo 4 y 5 del Código de Comercio? Es comerciante toda persona que se dedica libremente al libre mercado.
recibe un lucro respecto a su actividad, ¿sí? Pero no necesariamente todos son comerciantes. Yo puedo ser un proveedor, un incobrable puedo ser, a través de relaciones pecuniarias directas con una u otra parte. Y todos nosotros podemos ser. Contra sus acreedores, los delitos de los administradores de las sociedades. He traído un libro, no sé si he traído bastantes libros, los voy a dejar. Pienso que sacan fotocopias aquí, ¿no? No sé si han visto este de Juan Carlos Urenda alguna vez. Responsabilidad de los gerentes, directores y síndicos, ¿no? Vamos a ver eso. Y también lo he traído. Contra intereses patrimoniales de los socios. Hay un delito. ¿Alguien decía que era corporativo? ¿Quién decía que era derecho corporativo? Usted. A ver, no, nos vamos a adelantar mucho. Vamos a ir en su momento. Los socios, los deberes profesionales, el control de origen de determinados capitales, etc. El control del origen de determinados capitales en Bolivia está como el denominado lavado de activos, que en el derecho penal se traduce como legitimación de ganancias ilícitas de particulares con afectación al Estado. Y esto es una copia pega del derecho colombiano. Si ustedes revisan el derecho colombiano, y hay un libro muy lindo, no lo he traído, es de Ciro Áñez creo que es, Derecho Penal Económico. No Derecho Penal Económico, delitos de la corrupción o algo así, dice su librito. Bueno, seguimos, por favor, si puede pasar. El segundo párrafo dice: la doctrina define al derecho penal como un conjunto de normas que sancionan ¿qué? Continúe, por favor. De normas que sancionan con penas conductas que afectan el desarrollo del sistema económico o de sus instituciones. Cuando decimos que sanciona con penas el desarrollo del sistema económico, ¿estamos hablando de qué? ¿Qué hemos hablado del sistema económico hace minutos atrás? ¿Qué hemos dicho? ¿El sistema económico qué es? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo está organizada nuestra actividad económica? Es un conjunto interrelacionado de actividades, porque son actividades de interrelación que forman nuestra economía, una economía plural, donde hay bienes y servicios, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso se llama la producción también, interviene ahí. Cuando afectan ese desarrollo económico, ese sistema económico, dice, la doctrina define al derecho penal económico como un conjunto de normas. Son varias normas que, bueno, aquí hay delitos, ¿no? Porque no hay un derecho penal económico. Aquí hay derecho penal parte especial y el segundo libro de delitos. No hay un tercer libro que diga derecho penal económico. No existe eso, está mezclado. Y vamos a ver eso más adelante. Cuando afecta al sistema económico o sus instituciones, dice Percy García Cabero, o sus instituciones, cuando no, ¿qué es el sistema económico? Es las actividades de nuestra economía. ¿Y sus instituciones cuáles serían? ¿Cómo define el Código de Comercio? ¿Cómo define el artículo 52 del Código Civil? Dice, persona colectiva es el Estado, las iglesias, las universidades, etcétera, etcétera. Las empresas, las sociedades comerciales. Artículo 52, Código Civil. Entonces, cuando hablamos de instituciones, nos podemos referir a un universo bastante amplio. Por su parte, Bajo Fernández Miguel, ¿qué decía? Continúe. Ubica el derecho penal económico dentro del derecho penal como el conjunto de normas jurídicas penales que protegen el orden económico. Este autor define el derecho penal económico como el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico, entendido como regulación jurídica de la participación estatal en la economía. ¿Qué dice Bajo Fernández? Nuevamente, ¿qué dice? Conjunto de normas. ¿Que regulan qué? Que regulan y protegen el orden económico.
Uno de los elementos esenciales para enfocar ante el Ministerio Público que estamos frente a un delito de contenido económico es demostrar con esos elementos de convicción suficientes que estamos alterando un orden económico. Y si no sabemos enfocar qué es un sistema económico, vamos a perder el tiempo. Porque cuando estamos en una audiencia de medidas cautelares, escuchamos a las partes y les decimos: a ver, señor abogado, fundamenteme el inciso 1. Fundamenteme el inciso 1, no haga una alegación de juicio. Fundamenteme que existen elementos suficientes de convicción que hacen con probabilidad de autoría y participación. Y dicen: no, señor juez, que le he prestado y no me ha devuelto en un delito de estafa. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cuáles son sus elementos para demostrar que ha habido un ardid, un engaño? ¿Cuáles son esos elementos en un contenido patrimonial? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Les estoy preguntando. Un contrato, pues. Ya, el contrato. El contrato, el artículo 450 del Código Civil establece que, Código Civil, el contrato es la creación, modificación o extinción de una relación jurídica entre dos o más partes. Artículo 452. El contrato está compuesto de las partes, el consentimiento, objeto, causa, forma, siempre y cuando sea exigible por ley. ¿Cuándo son exigidas por ley? Artículo 491. En esos casos te dice cuándo tiene que tener la forma de escritura pública, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un contrato? Un contrato tiene fuerza de ley entre esas partes, esa relación jurídica. Artículo 519 del Código Civil. Muy bien, ese es tu elemento de convicción. ¿Un contrato? Sí, pero tiene que haber en ese contrato, tiene que haber en el contrato alguna cláusula, un ejemplo, como usted habló hace rato, de ofrecer en garantía un bien que no existe, digamos. Porque si no, un contrato es civil y te lo rechazan. Ofrecer un bien que no existe, ¿será estafa? No. ¿No ve? El engaño, doctor. ¿Cuál es el engaño? Generalmente en los contratos civiles dice: yo, Sergio Coca Céspedes, garantizo con todos mis bienes haber y por haber. Si no Y a tiempo de bienes, suscribir si no el tiene contrato, bienes, si no tengo bienes, obviamente. ¿qué estoy haciendo? Estoy engañando. Porque a través de un artificio que dice el 335, para mí o para un tercero, estoy obteniendo un beneficio de orden económico en desmedro del otro, malogrando su patrimonio de la otra persona que me ha dado. Ese es un elemento, por ejemplo. ¿Y cómo se demuestra eso? Lo que les decía: contrato, certificación de derechos reales, de que una certificación de no propiedad, tránsito de no propiedad, funda empresa. Bueno, acá, ¿qué se llama? Cota se llama acá, ¿no? Allá es Conteco. No sé, a cada rato se apaga, etcétera. Entonces ya demostramos la inexistencia de un... ¿Y qué estamos hablando? De un orden económico. Estamos hablando de un conjunto de normas que protegen ese orden económico. Bienes y servicios, producción. Estamos en un sistema, como dijo Simón, estamos en un sistema económico capitalista, mixto por el 306 de la Constitución Política del Estado. Y eso de capitalista no. Estamos en un sistema económico de oferta, libre oferta y libre demanda. ¿Sí? Continuamos. Y con seguridad, a partir de ello, en un 335 vas a tener elementos suficientes de enfoque ante un juez. Pero en la actualidad, y vamos a ver más adelante, ya nos han fregado los delitos de contenido patrimonial. Artículo 230 bis de la ley 1173 numeral 6 no tiene lugar a detención preventiva, salvo que exista un bien jurídico protegido, tutelado, que también se encuentre vulnerado. Víctimas múltiples. Puede ser una estafa agravada con víctimas múltiples, puede ser, pero eso te podría generar inclusive hasta defensas bastante interesantes. De un lado y del otro es con bastante problema. La protección penal incluye no solo bienes. Continuamos, por favor. La protección penal incluye no solo bienes jurídicos individuales o personales, sino también bienes jurídicos de la comunidad.
poniéndose en crisis la legitimidad material del derecho penal entendido como la última ratio del ordenamiento jurídico y como garante de bienes jurídicos de carácter personal. ¿Qué significa última ratio? Tanto se dice. ¿Qué significa última ratio? De que debe ser aplicado en última instancia. Después de haber agotado todas las otras instancias, puede ser administrativa o extrajudiciales, recién ir a la instancia penal. Última razón. Último argumento. Último argumento, última razón. Arturo Yáñez Cortés hizo un libro bastante lindo que lleva el título Última Ratio, no sé si han visto, y ahí te expone justamente esto, que el derecho penal, cuando, y fundamentalmente, miren qué casualidad, el derecho económico, antes de interponer una acción de orden penal por estafa, siguiendo el ejemplo que estamos hablando, ¿qué tienes que hacer acorde a la ley 439? Cuando hay un contrato pecuniario con una mora, tienes que acudir ante un juzgado público en materia civil e iniciar un proceso de estructura monitoria, lo que anteriormente se denominaba proceso ejecutivo. Se pronuncia el juez inmediatamente con una sentencia inicial, lo que antes se llamaba auto de intimación de pago. Y esa sentencia inicial establece medidas precautorias. ¿Cuáles son las medidas precautorias? Las medidas precautorias pueden ser embargo, anotación preventiva, secuestro, ¿qué más? Como congelamiento de cuentas no existe, prohibición de innovar, ¿sí? Retención de cuentas bancarias, ¿qué más? Antes, en materia de coactiva fiscal existía el arraigo, ahora ya no, ha sido declarado inconstitucional. Esas son las medidas precautorias. Medidas precautorias que van ¿a qué? A precautelar el derecho pecuniario perseguido en un proceso de estructura monitoria. Esa etapa tiene que ser obligada en materia contractual, porque no se puede penalizar todos los actos, ¿o sí? Y ahí entramos en una discusión social, donde no tenemos un avance jurídico adecuado, tenemos una estructura orgánica del Ministerio Público colapsada, tenemos un procesamiento bastante lento y no entendemos que el derecho penal debe ser entendido como la última razón. Incumplimiento de deberes es el delito más común en Bolivia. Artículo 164 Código Penal, 154 Código Penal, donde dicen en sus 3 verbos rectores: omitir, rehusar, retardar. Y hay leyes penales en blanco que te posibilitan esa omisión, ese retardo injustificado, llevarlo a la vía administrativa. Pero estamos penalizando. ¿Y qué estamos haciendo? Saturando el sistema judicial. Y acá nos dice que la protección penal incluye no solo bienes jurídicos individuales o personales, sino también bienes jurídicos de la comunidad. Porque vamos a ver en nuestros delitos que hay destrucción a patrimonio del Estado. Y ese patrimonio del Estado, a ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo agarro y... No vamos a comparar con ninguna marcha, no quiero temas así. Vamos a agarrar y vamos a decir, ¿qué pasa si yo he deteriorado de alguna manera el pavimento flexible de mi calle? Servidor público, ¿cuál es el procesamiento preliminar para que me pavimenten mi calle? ¿Cuál es? Nos vamos desde un comienzo. El artículo 2 de la ley 1178 establece que existe un sistema de planificación, sistemas de planificación de actividades del Estado, vamos a poner así. Y son tres sistemas. Y para ejecutar esto existe 4 sistemas. Y uno de los sistemas se llama sistema de
Sistema de contratación de bienes, obras y servicios. Sistema de administración de contratación de bienes, obras y servicios. Y ese sistema tiene un subsistema, tiene 3 subsistemas. La contratación. Y según cuantía, para asfaltar la calle, yo tengo que licitar o tengo que publicar un AMPE, un apoyo a la producción nacional al empleo, según cuantía. Entonces, para asfaltar, yo he tenido que hacer un POA, he tenido que hacer una estructura programática, le he tenido que dar recursos del Estado, porque pues, no, vamos a usar tu ejemplo. En materia municipal hay lo que se denomina una CUM, cuenta única municipal, y esta CUM tiene libretas. Cada una de las libretas, a partir del sistema de presupuesto, el sistema de contabilidad integrada, el sistema de crédito público, tiene varias libretas. Y según mi POA, de esta libreta, sacan dinero. Hay una estructura programática que tiene varios numeritos. Los números del medio generalmente hablan de fuentes de recursos económicos utilizados para esa obra pública. Entonces, a partir de esa certificación de que el Estado ha hecho a través de un municipio una, vamos a decir un AMPE, pero no creo que sea muy caro, un AMPE, ha ganado una X persona colectiva y ha asfaltado, ahí ha habido un contrato, ha habido una recepción provisional, definitiva, una inauguración, y yo vengo y destruyo. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy afectando? Estoy afectando al Estado. Esos bienes jurídicos individuales o personales, no, un bien jurídico de la comunidad. ¿Y por qué la comunidad? Porque la ley 482 nos dice cuáles son los bienes de servicio público. Artículo 40, artículo 41. Las calles, parques, avenidas son parte de son de uso de la colectividad. Y creo que es 40, 41, pero es ley 482. Entonces, acá habrá última ratio. Si he destruido. A ver, según ustedes son Ministerio Público. No, vamos un poco antes. Ustedes son el abogado consultado. ¿Y qué van a decir? Como institución pública, ¿le meteremos un proceso penal porque nos han deteriorado bienes? Ahí viene el análisis costo-beneficio. ¿Lo voy a llevar a la cárcel y me va a pagar? ¿Qué medidas precautorias me garantizan en materia pública que yo le puedo embargar y después voy a reponerme mi asfalto? ¿Y el asfalto se va a quedar así? ¿Han visto en Cochabamba hay un puente, hay una estructura sin plataforma? Está así ya bastantes años. Entonces hay que hacer un análisis. Por eso en materia penal se dice última ratio. ¿Qué convenía hacer? Les voy a poner el ejemplo en Cochabamba. Convenía hacer una auditoría. Convenía hacer una auditoría. Porque una auditoría, ¿qué te va a posibilitar? Y acá vamos a dividir con la palabrita última ratio. La frase última ratio. Última razón, última instancia, último recurso, último argumento. ¿Qué posibilita hacer una auditoría? ¿Ustedes saben qué son las NAG? Son las normas de auditoría gubernamental. Y las normas de auditoría gubernamental clasifican y dicen varias clases de auditorías. Y una de ellas es la recientemente impuesta, bueno, no recientemente impuesta, esa es una mala palabra, no es adecuada. Una nueva forma de auditar, que son las auditorías operacionales. Las auditorías operacionales revisan ahora varios sistemas, cómo se ha contratado, cómo se ha gastado, cómo se ha ejecutado, etc. ¿Qué convenía hacer y qué conviene hacer cuando estamos en el servicio público a tiempo de asesorar? Conviene decirle, le vamos a meter un proceso penal
por incumplimiento de deberes, porque en el verbo omitir el cumplimiento de la norma, y ahí nos vamos a una norma en blanco, eso vamos a avanzar en derecho penal económico. Dice en el artículo 222, incumplimiento del contrato, ¿cuáles son esos elementos a través de los cuales uno puede demostrar que hay incumplimiento del contrato? No dice. Entonces tenemos que acudir a guías, procedimientos en cuanto a la supervisión, en cuanto a la fiscalización. Deben tener manuales y guías en todos los municipios, con seguridad que sí, y deben tener un resalto inclusive aprobado, etcétera, etcétera. A partir de esta auditoría operacional nos vamos al resumen, no les voy a hablar de una acumulación. Nos vamos al resumen. ¿Qué va a dictaminar preliminarmente? Preliminarmente puede dictaminar responsabilidad civil. ¿Qué nos va a generar la responsabilidad civil? Nos va a posibilitar aplicar un artículo 31 de la ley 1173 para que nosotros podamos establecer e iniciar un procedimiento de aclaración. Se le da un 40 días y después viene un informe complementario, y después de esto podemos iniciar una vía coactiva fiscal. ¿Qué significa vía coactiva fiscal? Significa que el Estado va a tener un gran porcentaje de recuperación de esa inversión económica que está buscando se repare. ¿Por qué? Porque la nota de cargo, ¿con qué viene? Viene con medidas precautorias más fuertes que en materia civil y más fáciles de determinarse. Retención de cuentas bancarias, embargos, anotaciones, secuestros, etc. Vamos a tener medidas económicas directas. Y en materia penal, cuando estamos ante un fiscal, ante un juez penal cautelar, ¿qué pasa ahí? Cuando le decimos imponga, ahora es un 230 en cuanto a la fianza económica. ¿La fianza económica para qué sirve? Para garantizar en peligro de fuga o en riesgo de fuga los gastos de operación de recuperación del que se ha fugado. ¿Es para recuperar el dinero? No. ¿Y qué tienes que hacer para fundamentar para que se embarguen los bienes? Dice también el procedimiento penal. ¿Qué tienes que hacer? Tú, con carácter previo, dice la sentencia constitucional 276, que también se aplica ahora a las audiencias de medidas cautelares, porque antes simplemente era especulativo, ¿no? El Ministerio Público decía no tiene, y el acusador particular decía no tiene, y bueno, tú tenías que demostrar lo contrario. Ahora es lo contrario, tiene que ser valoración objetiva, elementos objetivos, y decir aquí hay peligro de fuga, aquí hay peligro de obstaculización, aquí está, señor juez, valore esto. Ahora es así, porque antes era distinto. Pero aún así, en esa instancia que ahora está modificada por la ley 1173, artículo 230 bis, ¿qué dice? ¿Qué tienes que demostrar? Tienes que llevar certificaciones de derechos reales si quieres una anotación preventiva, tienes que llevar certificaciones de Conteco, etcétera, etcétera. Y esas certificaciones, ¿qué tienes que hacer? Recurrir ante el fiscal de materia. Y el fiscal de materia te dice no al lugar, porque no es parte de la investigación procesal conforme a la ley 260, artículo 40 del Ministerio Público. Yo tengo la dirección fiscal y no tiene lugar a eso. Varias veces me han rebotado así. Tienes que fundamentar para que te den, para ir a una audiencia cautelar. ¿Y qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo. ¿Y cuál es la finalidad del derecho penal? Vamos a hablar desde el punto de vista de Günther Jacobs. ¿Cuál es la finalidad? Porque nosotros tenemos una teoría penal del enemigo en Bolivia. Y no me digan que no. Eso de la rectificación a partir, y eso también justo casualmente lo he insertado aquí, vamos a ver más adelante, eso del mensaje psicológico, de la prevención, medio que no ha resultado, o ha resultado con la 348 en Bolivia. No ha resultado. Cochabamba tiene el índice de mayores feminicidios en Bolivia en un mes. Y es lamentable. No hay políticas educativas y podríamos profundizar el tema. Pero, volvemos al tema. ¿Qué hacemos? La finalidad del derecho penal es sancionar la conducta ilícita. ¿Y en qué queda la reparación civil?
tengo que iniciar, posterior a tener una sentencia ejecutoriada, un proceso de reparación civil. ¿Y cuándo voy a tener una sentencia ejecutoriada, señores abogados y señoras abogadas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame. Me van a plantear primero extinción de la acción por duración máxima. ¿Sí o no? Después me van a plantear, ¿qué? Miles de incidentes. Y yo tengo que acreditar como Estado la reparación de ese asfalto que ha destrozado X y persona. Costo-beneficio. Ah, pero si tú le metes un informe de que no es beneficioso irte a la vía penal y vas a irte a la vía coactiva fiscal a partir de una auditoría, la Contraloría te va a decir a vos, has incumplido tus funciones de asesoramiento técnico de tu manual de funciones y eres responsable como abogado. Por incumplimiento de deberes. En el verbo omitir y rehusarte a iniciar un proceso penal porque había prueba suficiente. Pero cuando tú vas en una auditoría y la sabes elaborar, haces, vamos a decir otro, una auditoría de estados financieros. Tú puedes librar dos situaciones bastante interesantes como abogados en la función pública. Puedes generar una opinión legal a través de un informe circunstanciado para que tus abogados en materia penal del área legal inicien un proceso penal, y paralelo a eso puedes emitir un informe preliminar y después un informe complementario después del procedimiento de aclaración, y tienes dos vías. ¿Se aplica un 308? Pregunto, ¿qué es el 308? Excepciones en materia penal. ¿Se aplica un 308 de prejudicialidad? ¿Se aplica? ¿Qué es la prejudicialidad? Es que se está llevando a cabo un proceso extrapenal, administrativo puede ser, con forma civil. Prejudicialidad. Prejudicialidad. ¿Qué es pre? Pre es una preposición que está antepuesta ante una palabra y fusionadas ambas han creado una palabra nueva. Prejudicialidad. Prejudicial. Que hay una instancia preliminar que debe resolverse. Y las auditorías no son prejudiciales porque no hay nada judicial ahí, todo es administrativo. Entonces, o me equivoco. A ver, ¿quiénes trabajan en la institución pública? Uno. ¿Quién más? Me dijo en Warnes usted, ¿no? Sí, ejercicio libre. Ah, ejercicio libre. Función pública, las personas que han llegado recién, su nombre. Señora, doctora Guzmán, mil disculpas. ¿Se aplica una prejudicialidad? ¿Alguna vez he escuchado de que han rechazado las prejudicialidades cuando dicen hay que hacer auditoría preliminarmente? Lo he visto en el delito más que todo de un mercado, era una asociación que se lo acusó por abuso de confianza, protección indebida. Entonces, delitos de orden privado. Ajá, de privado. Ahí se planteó esa excepción de que primero con carácter previo tenía que verse una revisión de cuentas y se declaró procedente en ese caso. Puede ser, pero y en este caso debería sí haber una auditoría, ¿no? Claro, pero en este caso debería haber una auditoría. Usted me está dando la respuesta. Y yo sí pienso que cuando hay deterioro y destrucción de los bienes del Estado, salvo algunos casos ya que sean vandálicos, fruto de enfrentamientos, que los vamos a ver en su momento, sí, esos casos tienes que actuar de oficio, inclusive hay acciones directas. Pero cuando se dan esta clase de situaciones, la doctrina te dice, andate a última ratio. Y un dato que yo les doy, hay un libro que se llama Excepciones e Incidentes, Arturo Yáñez Cortés, si no me equivoco es página 89 o 69, te dice por qué no es procedente una excepción de prejudicialidad, argumentando que se debe realizar una auditoría preliminarmente. Y te dice básicamente que las auditorías están reglamentadas por procedimientos de orden administrativo, como ser la 1178 y las normas de auditoría gubernamental emitidas a través de circulares, notas por la Contraloría General del Estado. Han debido ver C, G, R, guión, tantos, son
son instrumentos con los cuales se hacen auditorías y no son procedimentales, simplemente es como una tesis, objeto general, objeto específico, metodología, y eso se llama auditar, es acumulación para valorar objetivamente y determinar lo que en materia penal el 14 y el 15 nos dice dolo y culpa, en materia civil nos habla como acción y omisión, que son parte de la teoría general del delito. Entonces, bueno, nos hemos perdido un poco, pero el tema de última ratio dentro del ordenamiento jurídico es bastante amplio y podríamos ver desde esta lógica. Simón. Doctor, la sentencia constitucional es la 276, Quebrado 2016, si no me equivoco. Te la voy a pasar mañana. Estoy esa sentencia constitucional es bastante usada en Cochabamba porque los representantes del Ministerio Público, como cualquier servidor, con todo respeto lo digo porque yo también he sido servidor, no tenemos pues tiempo para estar preparando doctrina y jurisprudencia, entonces nos vamos con lo básico. Y para eso está nuestro asistente fiscal, para eso están nuestros asistentes que están haciendo trabajo dirigido para que vayan certificando preliminarmente al desarrollo de una audiencia cautelar. Y justo la 276 nos ha prohibido ya esto, que simplemente se funden en meras especulaciones, una fundamentación de un 233, 234 y 235. Ahora tiene que ser comprobado, dice, ¿no? Y para ambas partes, ojo, para ambas partes. ¿Alguien decía algo? Perdón, doctor, había una sentencia también que moduló la 276, doctor, no me equivoco si es la 2014, sí, o era con relación a la 276 debe ser de 2012 o 11, no lo sé. Porque modula mañana la voy a ver. Y sí, del 234 y 235, ¿no? Pero sería interesante que la puedas traer, sí, tal vez así para que la podamos revisar a modo de ver, porque básicamente ¿qué te dice? Que tú tienes que llevar elementos documentales si quieres conseguir algo, ¿sí? En resumen, en palabras simples, pero y eso nos beneficia ahora pues a los abogados, pero cuando somos parte acusadora también es todo un problema, ¿no? Porque tenemos que fundar y demostrar. Yo tengo un caso bastante feo en Cochabamba, donde ha salido en prensa y todo, otro es no el del juicio oral de hoy día, donde hay una estafadora grabada de 21 personas, está detenida preventivamente y yo tengo juicio oral, pero con carácter previo, medidas cautelares. Entonces he pedido al Ministerio Público para fundamentar el artículo 234, en sus incisos, fundamentalmente 4, etcétera, actitud reticente, peligro efectivo para la sociedad, influencia negativa, o sea, tantas cosas podríamos ver. Pido que requiera que tal fiscal me remita tal proceso, no al lugar, fundamente, exponga. Es para esto, señora fiscal, no al lugar. Entonces, en la audiencia cautelar, voy a exponer que el Ministerio Público me ha dicho no al lugar. ¿Qué puedo hacer? Y voy a tratar de conseguirme de tablero algunas copias para introducirlas, porque es así, tampoco te pide el juez. El juez tiene una libre valoración, no se olviden de eso. El artículo 170 del 171 del Código de Procedimiento Penal que te dice que las pruebas tienen que ser lícitas. Si cumplen esa finalidad, tú puedes, ante una audiencia de medidas cautelares, llevarte algunos elementos documentales para valoración, porque los jueces fundan su valoración también en un principio que se llama libre albedrío, libre valoración. ¿Saben? En ninguna legislación he leído, pero penal, pero me ha sorprendido leer el 144 y 145 de la ley 439. La ley 439 es la ley de procedimiento civil y el 145 yo les invito a que lo lean. Me ha sorprendido leer ese artículo porque ahora habla de la libre valoración que puede tener un juez en las audiencias complementarias en materia civil.
Y eso no hay en materia 144 y 145 procedimiento. Y para mejor proveer, inclusive puede pedir otras pruebas aparte de la que le han presentado. Claro, puede pedir excepcionalmente algunas otras y complementar y suspender por una única vez la audiencia complementaria para que inmediatamente dicte sentencias. Y es bastante innovador, pero también es el problema de la acumulación, ¿no? Es lo mismo en materia civil o penal. Continuamos. Última ratio del ordenamiento jurídico y como garante de bienes jurídicos de carácter personal. Y es así que este legislador va aumentando, ¿qué dice? Continuamos. Va aumentando el catálogo de delitos. Y es así que el legislador va aumentando el catálogo de delitos de peligro, adelantando la punibilidad a aquellos comportamientos que pueden incluso en algún sentido llegar a ser actos preparativos. Inicialmente la doctrina contemplaba entonces dos campos, nos dice: bienes jurídicos del Estado, ¿ya? Ese era el contenido derecho penal económico, y la intervención del Estado, vamos a decir, en el sistema económico, en el ordenamiento económico, ¿no? Decía aquí, la doctrina decía ordenamiento económico. Pero ¿era suficiente? No, la misma doctrina posteriormente va incluyendo en su catálogo de delitos la punibilidad de otros comportamientos. Continuamos y vamos a ver eso a continuación. ¿Qué otros comportamientos existen? Pues en el derecho penal económico. ¿O es solo afectar al Estado y hay delito de contenido patrimonial? No. Por eso nuestro Código Penal dice delitos de contenido patrimonial. Nuestro Código Penal divide contenido patrimonial. Delitos contra la industria y el comercio. Estamos hablando de personas colectivas, personas comerciantes. Ya hace rato les decía cómo define el Código de Comercio en el artículo 4 o 5 al comerciante. Es aquella que busca un lucro. Y se puede, acá el compañero nos puede decir, el doctor, qué clases de sociedades existen. Anónima, SRL, comandita simple, las sociedades mixtas. Inclusive ahora hay una ley de empresas estatales. Hay una ley de empresas estatales, ¿sí? Y hay una del joint venture, aventura en común, las sociedades accidentales o de cuentas en participación, que son las más comunes y no tienen personalidad jurídica propia, mantienen la independencia, que es el Código de Comercio. Entonces, esas, por ejemplo, también se afecta a su economía a partir de actos de terceros, y vamos a ver también que actos pueden ser de los mismos asociados, los mismos accionistas. Vamos a ver. Hay, bueno, en Bolivia no he visto mucho, pero con seguridad si revisamos estados financieros de algunas empresas, quiebran intencionalmente. Quiebra fraudulenta, no hay un delito, por ejemplo, que diga quiebra fraudulenta. Y vamos a ver que la doctrina te enseña que estos delitos de contenido patrimonial, en un video que lo vamos a ver, sí o sí te da un requisito sine qua non, que es un 204 del Código de Procedimiento Penal. Sin eso no existe una configuración, dice, va a ser muy difícil que tú puedas comparar, y vamos a ver por qué en su momento. ¿Qué es un 204? Mañana se van a traer Código de Procedimiento Penal. 204 es peritaje, pericias. Muy bien. En definitiva, podríamos, ¿qué dice? Continúe, por favor. En definitiva, podríamos decir que los delitos socioeconómicos son delitos que consisten en la infracción de deberes básicos de los ciudadanos cuando actúan en el subsistema económico. Cuando hacemos referencia al ecosistema, hablamos de la regulación al medio ambiente, ya que el deterioro constante del mismo influye directa o indirectamente en la producción económica de un sector de la producción, ya sea por la degradación del medio ambiente provocando menor rendimiento de los suelos, mortalidad de peces en los ríos, etc.
indirectamente al afectar la salud de los habitantes, ocasionando una disminución de la capacidad laboral de los mismos. En un sentido similar, expresa Rodríguez Ramos Ruiz que si bien no puede negarse que con la protección del medio ambiente pueden verse tutelados meditáneamente bienes tradicionales como la vida o la propiedad, esos bienes jurídicos añejos no agotan ni son el inmediato y principal objeto de protección de las normas aludidas, pues lo que primariamente se ampara es el derecho de todos del colectivo a un entorno de vida adecuado. Ya, hasta ahí. Yo me he perdido, ¿dónde estás leyendo? ¿Qué has leído? Sí, parece. Es que, ¿sabes qué? Aquí está. Subsistema económico o en un cuando rol. hacemos referencia Ya, porque mira, no sé dónde, ¿qué has leído? No he leído. O un rol que podemos definir como económico, deudor, gestor empresarial, etcétera, que en algunas ocasiones puede afectar a bienes jurídicos colectivos, lo que acabo de decir, empresas, derecho penal económico en sentido estricto, mientras que en otras representan agresiones de tipo patrimonial, derecho penal económico en sentido amplio. Ahí estamos. No se le van a sacar copias, ¿no? A ver. Mira, aquí está lo no hay de los Sí, tienes toda la razón. No hay una página. Pues está mal. no, Se llama ahí. lo revisé, no está, no hay. Hasta yo mismo me he hecho bueno, esta parte de lo que es entonces el derecho penal como un conjunto de normas que protege la economía, creo que está bastante claro. Sí, de verdad que no hay esta parte. Contenido del derecho penal económico. Función, características, sí, una hoja no hay. No, qué raro. Ya, aquí, contenido. Contenido del derecho penal ¿Qué económico. comprende el derecho penal económico? El derecho penal económico comprende los delitos vinculados con los precios, incluyendo la usura social, la regulación del régimen cambiario, el derecho penal fiscal y aduanero. En sentido amplio, el derecho penal económico está formado por todas aquellas normas jurídicas promulgadas para la regulación de la producción, como fabricación, reparto de bienes económicos. Ejemplo de régimen cambiario. Esto dice, es doctrina comparada, el régimen cambiario. Un ejemplo de un delito en nuestra legislación. Mañana vamos a ver eso. Un ejemplo de fiscal aduanero. ¿Un delito? Sí. Violación del precinto, ¿no? Es un delito. Es un delito ¿contra qué? Lo manejan contra el Estado. La ley 1990 establece ciertos tipos de delitos aduaneros. Muy bien. Regulación de productos, fabricación, reparto de bienes y servicios. Hay varios ejemplos o tipos penales contra la industria y el comercio en Bolivia. Vamos a ver eso mañana. Pasamos, por favor. Sí, pasa. ¿Hay algún sector de la doctrina que considera que puede abarcar que seguimos? ¿Hay algún sector de la doctrina que considera que puede quedar abarcados dentro del concepto de derecho penal económico? Los delitos patrimoniales clásicos. A ver un ratito. Delitos de contenido patrimonial. ¿Un ejemplo? Está. Continuamos. Cuando producen un grave perjuicio de interés económico colectivo
estafa agravada. Como sucede con las grandes estafas financieras y la quiebra fraudulenta de las sociedades mercantiles. Sistema piramidal. Sistema piramidal. Pero en nuestra legislación no hay lo que se denomina una estafa financiera. Te dice estafa agravada, con víctima múltiple. Y te habla de algunas atenuantes. Pero banco, cooperativa. Banco, cooperativa, vamos a ver eso mañana. Pero estamos dando y citando algunos ejemplos. Quiebras fraudulentas de las sociedades mercantiles de gran volumen económico. Hay una autoridad de fiscalización y control de regulación de empresas, sí, la AEM. Hay una autoridad de fiscalización y control, supervisión de cooperativas, sí, hay. ¿Cuál es su rol? Justamente fiscalizar los estados financieros, entre varios de otros sus roles. ¿Y cuál debería ser y a qué llegan? Llegan y hacen auditorías a los estados financieros. ¿Cuántos libros tiene que tener una sociedad comercial? Por obligación, 4. ¿Cuáles son? Diario mayor, de balance y apertura. ¿Sí? Entonces esos libros te llega a la EM, a una empresa, y te dice, soy de la autoridad, tengo por ley competencia para fiscalizar cuando quiera, quiero sus estados financieros de la gestión pasada. Y quiero tu memoria. ¿Hasta 4 años tienen que permitir, creo que tienen que guardar eso, ¿no? Los estados financieros son 5, si no me equivoco. Si no me equivoco, son 5. Y tienen que guardar las memorias. No solo memorias, las memorias son básicamente un resumen ejecutivo para los accionistas. El diario, el mayor. Diario mayor de inventario y balance. ¿Qué es el diario? Operaciones económicas diarias. Mayor, compras, ventas, etc. Inventario. Los inventarios, por ejemplo, ¿quiénes han trabajado en instituciones financieras? ¿Alguien de ustedes? No, ya. Cuando tú vas a un banco o institución financiera le dices quiero un crédito, y hay varias clases de créditos. Y le dices quiero crédito vivienda, ¿sí? Entonces te piden ciertos certificados, requisitos y pasa lo que se llama comisión de riesgo crediticio. La comisión de riesgo crediticio, que son oficiales de negocios, hacen un balance de tus ingresos y egresos. En otros ejemplos, mal ejemplo ese de vivienda social. Un crédito productivo, vamos a hablar acá en Santa Cruz. Quiero para el agro tractores. ¿Qué hacen? En su libro de inventario y balance sobrevalúan sus bienes. ¿Eso es un fraude o no fraude? Puede ser entendido así. Y existe primero, te dice el derecho penal sancionatorio, regulaciones de orden sancionatorio, ¿no? Te hacen procedimientos de fiscalización y después vienes a te notifican, vienes a un revocatorio, a un jerárquico y pare de contar, ¿sí? Son procedimientos de regulación sancionatoria administrativa, porque sí consideran en el tema empresarial que es de última ratio el derecho penal. Aparte de que hacer un fraude por haber inventado balances e inventarios, yo no he visto un proceso de esa naturaleza. No he visto. Ustedes no sé si han visto, pero yo no. Continuamos, por favor, a la estudiante, por favor, a la doctora de su lado. Por lo tanto, podríamos estar considerando la existencia de dos conceptos de derecho penal económico. Uno restringido, que dice aquel abarca los delitos que afectan a la actividad del intercambio de bienes y servicios. Muy bien, mañana vamos a ver qué clase de delitos son esos. Derecho aduanero, derecho penal tributario, régimen cambiario, etc. Y por el otro, un concepto más amplio. Muy bien, restringido y amplio. ¿Y qué es el amplio? En el cual quedarían abarcados los delitos fiscales, los fraudulentos, delitos cometidos en el seno de institución bancaria,
financieras y cambiarias, de los delitos vinculados al funcionamiento de empresas privadas de seguro, los delitos contra la regularidad de trabajo y la seguridad social, las quiebras, concursos y concordatos de tipo fraudulento, los balances falsos, las competencias desleales, los hechos punibles vinculados con el comercio exterior, los daños al ecosistema. Muy bien, ahí, hasta ahí. Entonces, en sentido irrestricto y en sentido amplio, vemos que en sentido amplio, tal cual su palabra lo delata, abarca un contenido, un conjunto de normas del derecho penal económico mucho más inclusive con delitos de personas colectivas, personas particulares o naturales, e inclusive algunos otros tipos penales que mañana vamos a ver qué tipos penales existen en Bolivia dentro el denominado derecho penal económico, cómo nuestra ley penal protege y cuáles son sus desgloses. Y vamos a ver, yo ya les adelanto que en materia de empresas tenemos una ausencia bastante grande, y con seguridad, bueno, no es mala idea señalarlo acá. Acá vamos a hacer una pausa porque me han dicho 8:30 tienen que tener un recreo. Pese a que han llegado tarde, ni deberíamos tener pausa, ¿no? Media hora tarde han llegado y recreo. Lo que pasa es que estábamos abajo, pero no sabemos qué está buscando Dios. Bueno, de todas formas, si quieren, tomen un cafecito. Tienen que recuperar. Al medio ambiente, ya que el deterioro constante del mismo influye directa o indirectamente en la producción económica de un sector de la producción, ya sea por la degradación del medio ambiente, provocando menor rendimiento de los suelos, mortalidad de peces en los ríos, etc. Ahí hacemos una pausita. Doctor, usted trabaja en una comisión de medio ambiente, ¿sí? Sí. O todos, de forma general, 2 delitos contra el medio ambiente en Bolivia. 2. No se olviden que están en la ley 1333, ley de medio ambiente. Díganme 2. No me digan incendio. Desmonte ilegal. ¿Existe ese tipo penal? Pregunto. Mañana vamos a ver qué tipos de penales existen. Había un tipo penal bastante terrible que se ha dado este año, ¿no? En la Chiquitanía. Ecocidio. Vamos a ver mañana. ¿Cuál? Están adivinando. Un tipo penal. Uno, ya dígame uno, de medio ambiente. La tala indiscriminada de árboles también. Tala. Está sin, Muy bien. sin autorización. Mañana vamos a ver. Ley 1333 es una ley en blanco. ¿Por qué son leyes en blanco? Han debido ver eso ya en pregrado inclusive. No todos tienen el código penal y tenemos que acudir a ciertas leyes, a ciertos... Van generándose instrumentos a través del legislativo que sancionan tipos y algunas conductas, y esas son leyes generales en blanco, que no están simplemente en el código penal. Cuando hablamos de un ecosistema, hablamos de una regulación al medio ambiente, y el medio ambiente es bastante grande. Es bastante grande entender ese concepto medio ambiente, ya que hay un deterioro de forma directa o indirecta. ¿Qué hay? ¿Cuándo hablamos de forma directa al medio ambiente? Puede ser actividad del humano, indirectamente también actividad del humano. ¿Sí? Somos la peor especie, dice mi padre. Pero bueno, en la producción económica de un sector de la producción, tala,
La tala está regulada por una autoridad, tienes que tener tu certificado para que tú puedas talar y una licencia de tala. Y ciertos tipos y especies de árboles son y pueden ser talados. Por ejemplo, hay una ley de protección del molle, ¿sí? ¿La conocen? ¿La saben? Muy bien, anótense para mañana van a decir. Ley nacional que protege el molle, así tal cual escuchan. El Estado Central, ¿conocen el molle? No hay mucho molle pues en Santa Cruz, ese es el tema. En Cochabamba hay bastante, porque es un árbol que crece sin mucha agua. Está protegido el molle. Y cuando hacen obras públicas sacan una denominada licencia de dispensación. Y generalmente las licencias de dispensación, acorde a la ley 1333, ¿qué clase de licencia dan? Categoría C. ¿Por qué la C? ¿Quién sabe o han sacado alguna vez una licencia? Porque tiene que haber socialización, dice, ¿no? Socialización con sectores, valga la redundancia, sociales, de representación social. Y a partir de ello te dan licencias. En este tema de los árboles, te dan licencias para talar, no sé qué se llama la autoridad. La ABT, sí, la ABT, ¿verdad? Y te dice cuándo y qué, hay periodos, hay etapas, y si no, hay delito. Pero talar de forma indiscriminada será una alteración al ecosistema. Yo estaba haciendo una demanda y la verdad que iba a ser como un boomerang, porque cuando estaba de abogado libre antes de entrar a la función pública, estábamos haciendo un delito del medio ambiente, un delito contra la salud, porque las aguas servidas de Albarrancho y Cochabamba producen por la falta de tratamiento y el colapso de las mismas, un olor fétido. Ese olor fétido médicamente está comprobado que produce un deterioro a la salud. Y cuando tienes un deterioro a la salud, inclusive puede constituirse con pérdida parcial, total, puede ser hasta una lesión gravísima. Dice el artículo 271 del Código Penal. ¿Sí? Entonces, estábamos intentando entrar en eso, pero ya cuando entramos a la función pública nos dimos cuenta que también no había recursos para hacer nuevas plantas de tratamiento, porque son altamente costosas y requieren una inversión que no se posee dentro de la institución pública. Pero aún así, me voy a un ejemplo, no sé si vive esto Santa Cruz, pero los denominados rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios también pueden ser un problema del ecosistema. Pueden ser. Y vamos a ver, yo les decía, para que ustedes puedan enriquecer, si es que se dedican a delitos de orden económico, un 204 es fundamental en cierta clase de delitos. Pero cuando hablamos de relleno sanitario, ¿hay en Santa Cruz? Hay. Con seguridad debe haber. ¿Qué se llama el relleno sanitario? Son montañas de basura, ¿sí? Donde hay una clasificación previa, etcétera, etcétera, y a partir seguramente de un, vamos a decir, drenaje, no sé si es la palabra adecuada, se van a piscinas donde se manejan los denominados lixiviados. Lixiviado, parecería como en portugués se dice lixo, basura. El lixiviado es el líquido que chorrea de la basura y es putrefacto, hediondo, inservible, y a través de un tratamiento químico se reutiliza solo para riego. Ese riego, que no sé si alguna vez habrán hecho un examen químico de pericial, si esa agua realmente está apta para riego, pero riego de áreas verdes las utilizan. Y esto puede tener un daño terrible al ecosistema. Terrible. Porque si hacemos, ¿saben qué es una calicata? La tierra, para ver si es útil o no, se hacen calicatas. Se cavan una especie de fosas, se sacan muestras como en obras públicas, ya se sacan testigos.
en obras públicas, ¿no? En los huequitos ven en las obras públicas, se sacan testigos para ver espesor y se mandan a un denominado laboratorio. Los laboratorios se establecen si hay hormigón, si hay capa base, subbase, etcétera, etcétera. Eso en materia de ingeniería civil es amplio. En materia de ingeniería medioambiental se hacen inclusive, pueden ver a través de calicatas, pueden ver el estado del suelo, si ese suelo está inservible o no, si tiene algunos componentes de orden químico bastante altos para, y no son aptos para el uso. Y vamos a ver que en delitos medioambientales, para traducir lo que acabo de decirles, tienen que recurrir a muchas normas de orden administrativo, muchas normas. Hay un RECAS, REXAS, son normas que inclusive te hablan de las mediciones de gases. Cuando esas montañitas que ven, van a ver unos tubitos así como chimeneitas. Van a ver, si alguna vez van a un botadero o a un relleno sanitario, van a ver que hay emisiones frecuentemente de gases. ¿Sí? En Cochabamba, no sé si han ido a Cochabamba, ¿quiénes han ido a Cochabamba? Levanten la mano, me imagino que todos han ido alguna vez. ¿Alguna vez han llegado al aeropuerto Jorge Wilstermann y han sentido ese olor tan terrible? Es porque todos los gases se concentran desde la laguna Lalay a través de un canal denominado La Serpiente y deriva en el río Roche. Hay una aducción, ya se ha hecho una aducción por un paso a desnivel de una parte, pero aún así el olor es bastante terrible por la emisión de gases. Son gases concentrados. Y desde Sacaba hasta, solo vamos a hablar de Sacaba hasta Cercado, el río Rocha atraviesa. Han hecho un estudio de las aguas y esas aguas parecen peor que servidas. No sirven. Y en la zona denominada en la Tamborada dicen, no me consta, que usan para riego. Entonces no lo sé, no me consta. Pero si fuera así, de hortalizas y algunos vegetales, imagínense que eso puede producir hasta un daño a la salud. No me consta, ni quiero especular, pero puede constituirse hasta en un delito. Y hay un daño porque las aguas servidas desde Sacaba no están tratadas. Tienen que tener planta de tratamiento y después de ser tratadas recién soltárselas a un río. Por eso es que cuando llueve, como está lloviendo en Cochabamba, agradecemos a San Pedro que se acuerde de nosotros porque así limpia toda la basura de vez en cuando. Pero hablar de una regulación al medio ambiente o de un denominado ecosistema realmente es un problema de orden mundial. No solo lo tiene Bolivia. Y me hubiera gustado traerles un trabajo, el cambio radical que en su política de ecosistema y medioambiental que ha tenido Bordeaux en Francia, donde un canal que parecía el río Rocha ahora es un centro turístico bastante lindo, pero eso es a través de las denominadas regiones metropolitanas, que también las tenemos en Bolivia. Las tenemos, las denominadas regiones metropolitanas. Ustedes saben, como abogados del derecho, que el artículo 269 de la Constitución Política del Estado a través nos establece que tenemos una organización administrativa autónoma. La autonomía está definida como la facultad de autogenerar recursos, administrar los mismos, legislarse, etcétera, etcétera. Artículo 272 de la Constitución Política del Estado. Pero yéndonos atrás, dice que tenemos un régimen autónomo, autonomías regionales, autonomías departamentales, autonomías municipales, ¿qué más? Indígena, originaria, campesina. Cuando hablamos de autonomías regionales, no está bastante explícita esa clase de organización administrativa, un poco saliéndonos de este tema. Entonces, a partir de lo que es la ley 031 Andrés Ibáñez, que es la ley marco de autonomías, han establecido las denominadas regiones metropolitanas, donde cuando hay una
continuidad bastante interesante como en Santa Cruz, Montero, Guarnes, ¿qué viene? Montero, Guarnes, Santa Cruz de la Sierra, pueden unirse en una región para generar una obra para esa colectividad. Pero obviamente tienen que generar una persona colectiva que pueda manejar estructuras programáticas, desembolsarles dinero, etcétera, etcétera. Es todo un trámite administrativo. En Cochabamba existe, se llama Región Metropolitana Canata, desde Sacaba hasta Sipe-Sipe. ¿Qué obras ya se están ejecutando? Un centro para los infractores en Capinota, drogodependientes y en situaciones de calle. Y se quiere hacer un relleno sanitario metropolitano. Pero ahí se ha parado el tema. ¿Para qué? Para que solucionen los problemas de la región metropolitana y no solo de una provincia. Y eso posibilita la ley 031, posibilita, pero lamentablemente no hay mucho avance, desde lo político hasta lo económico. ¿No? Entonces es así. Pero el tema del medio ambiente es un tema que debería preocuparnos a todos. Yo hablaba con un ingeniero hidrólogo, puede ser, que estudia las aguas, fuentes, canales, aducciones, y decía que Santa Cruz tiene una vida de 30 años de agua, o 50 años de agua, me lo decía, que los pozos se van a secar. ¿Y para qué esperar 50, 30 años? Me decía, es una mera especulación. ¿Por qué no hacen aducciones? No sé, es el mismo problema que tenemos en Cochabamba. El Misicuni no ha abarcado porque el Misicuni estaba planificado en la década de Víctor Paz Estensoro, nace en la década del 80 y llegamos al año 2018 y recién se entrega. La población, desde luego que ya ha cambiado en su cantidad, entonces ya no va a abarcar esa fuente de aducción, hay que buscar otra. Queríamos hacer Corani. Entonces, desde Corani traer con aducción es completamente una inversión, un costo, etcétera. Pero todo esto es, necesitamos una regulación del medio ambiente urgente, porque usar nuestros recursos naturales sin tener una regulación nos va a llevar a una catástrofe. Y es una discusión mundial y nadie hace caso. Pero bueno, en el derecho penal económico existe un conjunto de normas que regulan como conductas penales ciertas infracciones al medio ambiente. Un ejemplo, la tala de árboles sin una autorización legal para ello. ¿Qué otro delito que les viene a la mente? Saneamiento en, por ejemplo, áreas naturales protegidas. El TIPNIS. Sí. El TIPNIS era intangible, ¿sí? Así lo declararon. ¿Qué significa intangible? Que no se puede tocar. ¿Por qué? Por su contenido y su valor cultural, ecosistema, etcétera, etcétera. Aquí hay un proyecto que se llama el proyecto Bala, si no me equivoco. En el Beni, doctor. Es en el Beni, ¿no? Es una represa. Y todos los hidrólogos dicen que el proyecto Bala va a matar. Aquí es el proyecto Rositas. Rositas. Y por lo menos yo he escuchado videos, no soy ingeniero, no me compete, pero he escuchado de que es un problema grande contra el ecosistema y que va a liquidar a varias regiones y todo. Si eso fuera cierto, hay delito. Hay delito. El famoso crack, no sé qué querían también para explotar el petróleo en el lado del Chaco. También, por ejemplo, en Cochabamba. Eso es porque como no se explota el petróleo ni al 30%, dice, y eso está prendido en las paredes. Y es como si metan un explosivo, no sé qué capacidad, y explosiona y vacía. Y ahí por eso es que en Estados Unidos hay mucho movimiento, hay una cosa otra, y aquí porque está prohibido. Yo tengo amigos que es de Repsol y que te da casual, estábamos hablando de eso. Estaban queriendo pelear para que apruebe, ¿no?, la empresa, porque no se explota el petróleo que debemos explotar por esa situación. Pero ¿a qué costo deberían decirnos los informes preliminares de los ingenieros que conozcan el área si es productivo o no? Porque está prohibido. Usted sabe que es político eso.
deterioran por debajo, Por porque debajo. por arriba no estamos viendo nada. Pero lo que pasa es que usted no ve por arriba, pero eso, oye, lo que va a hacer por dentro va a ocasionar Deslices. deslices y todo eso. ¿Qué es por dentro? A profundidad. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, en todos esos países? Por eso hay esos movimientos sísmicos. Tal vez hasta es comprensible. ¿Qué es lo que más hay debajo? Dicen que hay agua, hay gases, etcétera. Pero a ver, si yo cavo y deterioro un lugar y había sido muy alto el nivel freático en otro, ¿qué va a generar? Va a generar una inundación. Lo que pasa es que la tierra... Eso es lo que pasa en el Chapare, por ejemplo. La tierra, según me Sí. explicaba, Según. que él es especialista, que maneja esos taladros y todo, que como le digo, ellos van sacando y la tierra va cubriendo y no dejas de explotar lo que de verdad tiene que explotar. Entonces, al poner esos explosivos adentro, va a explosionar, va a caer ese petróleo, van a sacar más, pero toda la tierra se va a mover a buscar, porque la tierra busca su cauce de nuevo. Entonces, al quedar hueco aquí va a venir Áreas geológicamente inestables. Va a venir, ese es el problema, que Murillo está prohibido. Por ejemplo, la planta de urio y amoníaco debería estar en otro lado, construida acá, pero lo han hecho en Urugulo. más buen político, digamos. Y dicen, ¿no? He escuchado comentarios respecto a eso. Pero más allá de ese aspecto, en las pruebas preliminares, vamos a decirlo así, ha habido un derrame de algo. Ha habido una inspección de asambleístas departamentales y han visto algunos animales muertos. ¿Qué estamos afectando? Estamos afectando nuestro ecosistema. Todo tiene una razón de ser en el mundo. Todo. Un equilibrio. Todo. Pero en el derecho penal económico vemos que dice, afecta de forma indirecta o directa la producción económica de un sector de la producción. ¿Qué pasa si esa parte de bulo, vamos a especular, rica en plantaciones de plátano y algunos cítricos? Y por las pruebas, por la planta, etc., la tierra ya no da para la producción, etc. Porque, ojo, lo que dice el doctor es bastante evidente. Nosotros vemos algo por encima, pero el subsuelo no sabemos qué pasa. No sabemos. Entonces, se acaba el agua, se seca, o simplemente hay, qué sé yo, radiación. No sé, la verdad que no sé, especularíamos en ese aspecto. Pero las licencias medioambientales ahora han obligado a todos los ingenieros medioambientales a tener el famoso RENCA o algo así, que es una especialización que hacen. Y tienen un listadito de los ingenieros medioambientales que hacen esta clase de auditorías. En lo particular no conozco a muchos, pero los que he conocido me dicen desconocemos estos aspectos. Tendríamos que profundizar, estudiar, aprender, porque no, ciertas cosas conocemos, pero esto no, esto es nuevo. Y a nivel de ecosistema podemos darte un sondeo general, pero ya después no, porque necesitamos insumos más técnicos, más especializados. Porque quería yo hacer un peritaje, pero era otro tema, la mortalidad de los suelos. Con relación, doctor, con las empresas chinas que han venido a trabajar acá y el daño al ecosistema, ¿quién hace justicia por eso? Porque ha habido bastante daño. Lamentablemente, cuando hablamos de una obra pública, ya después del contrato y todo, hay una orden de proceder. Cuando te dan la orden de proceder, se supone que de forma ya anticipada, aquí está el contrato, y antes de hacer el contrato hay licencia medioambiental o ficha medioambiental. Y antes de hacer esto, hay una etapa de preinversión. Antes de hacer esto, hay una memoria de cálculo. Antes de hacer esto, hay una programación operativa, etcétera, etcétera. O sea, podrías ir hasta el origen y decir, ¿quién ha planificado esto? Entonces, sí podrías establecer responsabilidad solidaria de varios. Pero a partir del orden de proceder, por ejemplo, en el tema de los chinos, tenían cierto tiempo, 15 días creo que era, para instalar faenas. Han instalado sus faenas y han destrozado lugares.
los han hecho inservibles. Y ahí han producido y han hecho sus propias plantas. Han hecho plantas de hormigón, plantas de pretensados, etcétera, etcétera. Y todos sus materiales en desuso han tirado a los ríos. Y eso lo han denunciado en varios lugares. Vamos a alterar el ecosistema con seguridad que sí, tal vez no. ¿Quién es el responsable ahí? La empresa. Vamos a ver justo en derecho penal económico la responsabilidad de las personas jurídicas y sus representantes. No se olviden que el artículo 1 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha establecido que el representante legal de la empresa, es decir, el gerente, qué sé yo, el presidente del directorio que firma algún documento, puede ser y ahora penalmente procesado. Artículo 1, ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. A partir de ello, puede ser la empresa. Tienes un fiscal, tienes un supervisor, tienes un superintendente de obra, tantas personas. Pero ellos van a agarrar y van a decir, tienes ficha medioambiental, ¿sabías que podía pasar todo esto? Podríamos ahí ver más fino, pero también no sé si hay insumos suficientes para hacer esta clase de procesos en Bolivia. Vas a pedir a partir de la modificación del 1173, hay IDIF y hay, ¿qué más? CUPIC, UPIC y CUP, ¿no? Esas dos instituciones te hacen peritajes. Y puedes irte también a un tercero, sociedad de ingenieros, que te remite un listado de ingenieros medioambientales y con especialidad, y te hagan un peritaje. Si hay un daño al río, al ecosistema, tantas cosas, calicatas, justo lo que decía, si el suelo está bien o mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un elemento que vamos a ver más adelante, por eso quiero un poquito avanzar. El tema del ecosistema en delitos de orden económico, sí o sí dice la doctrina que uno de los requisitos es un peritaje. No tanto se apoya en lo documental, porque lo documental es tu tesis fáctica. Tú puedes decir en algunos delitos, esto es 1 más 1 igual 2, pero en otros necesitas probar, más allá de una cautelar, necesitas probar en un posible futuro juicio oral. Y no, doctor, ya mañana yo creo cuando hablemos de los delitos, porque la mayoría de las empresas no han cumplido con la obra que se ha realizado. Yo creo que también hay... Bueno, en el tema ya de incumplimiento de contratos hay un 222, el código 221, el código penal, incumplimiento de contrato lesivo al Estado, etcétera, que también es un delito que en algunos casos amerita y en otros no. Pero bueno, eso es. Fíjense, doctor, que este primer anillo que están ahora reconstruyendo, o están planificando completamente su Perú, ya estaba todo aprobado, ya estaba ahí, hasta pusieron la primera piedra y todo lo que cuando alguien dijo, y la ficha no la habían sacado todavía. Han tardado creo que unas 2 semanas, 3 semanas postergaron para empezar, porque eso es el último requisito que se les antoja. Las fichas medioambientales o licencias las entregan las gobernaciones. ¿La gobernación? ¿Sí? Y iniciar una obra por el municipio sin ficha medioambiental es delito, porque hay dos cosas. Uno, incumplimiento de deberes en el verbo omitir. No puedes iniciar sin una ficha medioambiental, te dice. ¿Qué norma te dice eso? Las apps, ¿en qué contenido? En sus contratos de adhesión. 2. Hay una conducta antieconómica, porque la instrucción del fiscal, supervisor que he dicho ya demos orden de proceder, era ilegal, porque ellos deberían haber visto si tenían una ficha medioambiental. Entonces, por su mala decisión han generado un daño económico al Estado. ¿Por qué? Porque hay un retraso, y un retraso en obra pública significa nueva reprogramación, nuevo cronograma de ejecución de la obra. Y peor si hay 20% de anticipo. Y públicamente lo dijeron. Entonces son varias cosas
que en la función pública se manejan mal, pero bueno, y de esos debe haber miles de haber. Hacen obras y después regularizan papeles, esa es la verdad también. Bueno, seguimos aquí. En un sentido similar. En un sentido similar expresa Rodríguez Ramos Luis que si bien no puede negarse que con la protección al medio ambiente pueden verse tutelados mediante bienes tradicionales como la vida o la propiedad, esos bienes jurídicos añejos no agotan ni son el inmediato y principal objeto de protección de las normas aludidas, pues lo que primariamente se ampara es el derecho de todos, del colectivo, a un entorno de vida adecuado. Bueno, eso no hay mayor discusión. Yo quisiera hacer una demanda ordinaria, por ejemplo, en materia civil a Coca-Cola. Nos va a matar, dicen, ¿no? Pero ¿qué ampara eso? Tendría que ser un estudio de 5 años, una persona tomando Coca-Cola y hacer un estudio médico que se deteriora su salud. O sea, pero ahí está, puede entrar la imputación a la víctima también, porque la víctima sabe que... Y la víctima ha hecho de libre albedrío a sabiendas de... Por eso, somos una especie que se autosuicida. Fumamos cuando en la cajetilla dice que te genera problemas. Entonces ahí hay libre albedrío. Tomamos cuando dice lo mismo, ¿no ve? Pero la gran variación... Usted va a la aduana y la doctora trae cualquier químico. Coca-Cola para la Coca-Cola, para la Coca-Cola. Químico que echas. Con todo respeto, yo le escuché alguna vez al expresidente decir que limpia cañerías. Y después, ¿verdad? Han echado Coca-Cola. Sí. Para sacar sarro igual de lo... No es ¿Eso broma. va a entregar hoy día? ¿Qué? Eso, las copias del Tranquilo. Sí, al final vamos a hacer. Es que quería pedir organización. Ya. Vamos a hacer grupos de 3 personas. Usted haga su grupo de 3 personas o considérenla la compañera y listo, ¿ya? Este trabajo es para el sábado en la tarde y domingo. No creo que termine el sábado en la tarde, ¿ya? Y la exposición es un puntaje, la entrega física es otro puntaje y ese es su trabajo final. Eso nos da hoy día. Hoy, para que no digan es mucho y es pesado. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer todo? Así es posgrado. Lo mismo he sufrido yo en su momento, por eso 3 personas es suficiente para dividirse y hay algunas cosas que no son necesarias hablar. ¿Ya? ¿Me puede entregar uno? ¿Usted en qué grupo va a estar? ¿Cómo? 1, 2, ¿quién más? Con la doctora que no vino hoy 3. día, igual de Warner. Ya, es que el compañero va a llevar. ¿Ya? Listo. Es que vamos a hacer un sorteo, va a ser un sorteo con numeritos y el que saque un numerito se lleva un ejemplar. Son trabajos completamente distintos de derecho penal económico. Continuamos. Función del derecho penal económico lleva por lo general a la discusión sobre la función de la pena, pues esta constituye mecanismos de reacción que más identifica al primero. En el derecho penal económico la pena no cumple una función metafísica. ¿A qué se refiere? Que no estudia al ser, no estudia sus principios, ¿no? Eso es la metafísica, es una parte de la filosofía, sino una propiamente social. No estudiamos al ser, sus causas y todo, sino es propiamente social. Y en ese sentido hay 2 tendencias. Por un lado se encuentra la que atribuye una función de motivación para evitar conductas lesivas a bienes jurídicos. ¿Cómo se motiva a la gente para que no cometa delitos? Esa es una tendencia y saben, justamente esto vamos a ver la de Gunther Jacobs, la que es boliviana. Pero bueno, conductas lesivas. Respeto a que digan que no, pero aquí se ha criminalizado todo el derecho penal del enemigo, básicamente. Bueno, por otro lado, la que entiende que el derecho penal económico se encarga de restablecer la vigencia de una norma infringida y mantener la identidad de la normativa social. 2 tendencias. ¿Cuál es la primera? Se le atribuye una función de motivación para evitar conductas delictivas, dice. ¿A través de qué? ¿A través de qué?
¿Cómo hace el Estado? A ver, motivación para evitar conductas. Hay ejemplos en la 348, hay ejemplos, que son sus programas de prevención, ¿no? En Cochabamba se ve bastante porque somos uno de los departamentos con mayor índice de criminalidad en feminicidios. Y el Estado, a través de los municipios, los servicios de SLIM, defensorías, promueven la defensa, la denuncia del maltrato, denuncia las agresiones, etc. Y se les dice, si tú eres así, vas a terminar así, etcétera, etcétera. Eso existe, esas prevenciones existen. ¿En qué más vemos? Pero ahora en el derecho penal económico, ¿qué vemos? ¿Han visto prevención del Estado? Con seguridad que sí, hay normas. Don Fisco, ¿qué hace Don Fisco? ¿Se acuerdan? Porque la evasión impositiva es un delito, ¿sí o no? ¿Qué otro más? Contrabando también. No, hay un videito del contrabando donde el papá ya no vuelve en Navidad, ¿no? Y está en la cárcel y dice, evita eso. Yo tres feminicidios. Hay varias motivaciones para evitar conductas lesivas a bienes jurídicos protegidos. Los bienes jurídicos protegidos son varios, vamos a verlos mañana, pero en el derecho penal económico o está el Estado o la persona, pero y a partir de la persona hay supra individual en relación a una colectividad. Eso vamos a ver mañana. Pero por otro lado, el derecho penal económico se encarga de restablecer la vigencia de una norma infringida y mantener así la identidad normativa de la sociedad. Para entender esto, viene el segundo párrafo. Los que atribuyen, ¿quién tiene el texto? Páselo atrás. Los que atribuyen a la pena una función motivadora se basan en que mediante la norma jurídico-penal se evita, y falta una E, no evita, la realización de conductas, ahí falta una N, que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos en el sistema económico. Mediante una norma jurídico-penal se evita la realización de conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos en el sistema económico. No viene al caso, pero yo les pregunto, ¿la ley 348 ha parado la violencia contra la mujer? No. Entonces, creo que en el derecho penal económico es distinto. Sí ha parado el contrabando, habría que ver los resultados, no los he escuchado, pero ha parado el contrabando. Parcialmente, ¿no? No sé, porque yo he comprado sin factura y baratito. O sea, y eso debe ser contrabando. Sí, por ley. Entonces, ¿los televisores han bajado en precio? Les pregunto. Si baja duro, sí, pues. Si van bajando, entonces, Si baja duro, ¿y les dan factura? No. Electrométrico, Lo duro es tan caro. Los chutos han bajado, no sé, el contrabando es un tema. No, los chutos, pues ahí eso no. Alberto Arce es el nuevo gerente de la Aduana Nacional de Cochabamba.